47 llamadas perdidas. 47 mensajes de voz desesperados. 47 intentos de la misma gente que anoche se carcajeaba mientras mi nuera me humillaba en la mesa de mi propio cumpleaños. Si desaparecieras, nadie te echaría de menos, había dicho Claudia con esa sonrisa venenosa. Y toda mi familia estalló en risas. Aplausos. Como si destrozar el corazón de una mujer de 65 años fuera el mejor entretenimiento de la noche. Pues bien, desafío aceptado. Desaparecí. Y ahora están desesperados. Ahora me buscan. Ahora descubren que tal vez, solo tal vez, si me necesitaban después de todo. Mi nombre es Berenice y esta mañana desperté en un hotel del centro de la ciudad, viendo como mi teléfono no paraba de sonar. Cada llamada era de ellos. De los mismos que anoche brindaron por mi insignificancia. De los mismos que aplaudieron cuando Claudia sugirió que mi ausencia pasaría desapercibida. ¡Qué equivocados estaban! Anoche fue mi cumpleaños número 65. Debería haber sido una celebración, una noche especial. En cambio, se convirtió en la noche más humillante de mi vida. Y también en la noche que cambió todo para siempre. Había pasado toda la tarde preparando la cena. Como siempre. Había limpiado la casa de arriba abajo. Como siempre. Había comprado el pastel, las flores, el vino. Como siempre. Todo con mi propio dinero, por supuesto. Porque aunque vivía en esa casa con mi hijo Mauricio y su esposa, yo era quien pagaba la mayoría de los gastos. Yo era quien mantenía todo funcionando. Pero ellos no lo sabían. O tal vez sí lo sabían y simplemente no les importaba. Claudia llegó esa noche luciendo espectacular. Vestido rojo brillante que debió costar más que mi renta mensual. Cabello perfecto, maquillaje profesional, joyas que relucían bajo la luz del comedor. Se veía como una reina sentada en mi mesa, comiendo la comida que yo había preparado, respirando el aire de la casa que yo mantenía. La cena transcurrió normal al principio. Conversaciones vacías sobre trabajo, sobre los niños, sobre planes futuros en los que yo no parecía encajar. Yo servía, yo limpiaba los platos sucios, yo me aseguraba de que todos tuvieran lo que necesitaban. Era mi cumpleaños, pero parecía más bien que yo era la empleada de la casa. Cuando trajeron el pastel, cantaron las mañanitas. Sonrisas forzadas, palabras huecas, abrazos que se sintieron como actuación. Pero yo sonreí. Agradecí. Actué como la abuela agradecida que se esperaba que fuera. Entonces llegaron los brindis. Mauricio fue el primero. Palabras bonitas sobre lo buena madre que había sido, sobre lo mucho que me querían. Sonaba ensayado, como si hubiera practicado frente al espejo. Como si estuviera cumpliendo una obligación más que expresando sentimientos reales. Después fue el turno de Claudia. Se puso de pie con esa elegancia que la caracterizaba. Levantó su copa de vino, sonrió a todos los presentes. Había algo en sus ojos que me puso nerviosa. Algo que me decía que lo que venía no iba a ser bueno. Quiero hacer un brindis muy especial, comenzó, y su voz tenía esa dulzura falsa que usaba cuando estaba a punto de clavar el cuchillo. Por nuestra querida Berenice. Una mujer que siempre ha estado aquí, siempre disponible, siempre tan invisible. La palabra, invisible, me golpeó como una bofetada. Pero era solo el comienzo. De hecho, continuó Claudia, disfrutando claramente de la atención que tenía, a veces pienso que si desaparecieras mañana, nadie te echaría de menos. Eres como un mueble más de la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento pensé que alguien iba a defender. Que alguien iba a decir que eso estaba mal. Que mi propio hijo iba a poner a su esposa en su lugar. Pero entonces comenzó la risa. Primero una carcajada de Mauricio, fuerte y genuina. Como si las palabras de su esposa fueran el chiste más gracioso que había escuchado en años. Después se unieron los demás. Risas, aplausos, comentarios sobre lo ocurrente que era Claudia. Pero ella no sabía lo que yo estaba a punto de hacer. Ahí estaba yo, sentada en mi propia mesa, viendo cómo mi familia se reía de mi dolor. Viendo cómo aplaudían las palabras crueles de Claudia, como si fuera una comediante brillante. Viendo cómo mi propio hijo se limpiaba las lágrimas de risa mientras su esposa me destrozaba el alma pedazo por pedazo. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón.
No fue mi espíritu. Fue algo mucho más peligroso. Se rompieron las cadenas que me habían mantenido callada durante tantos años. Las cadenas de la obediencia, de la sumisión, de ser la buena suegra que nunca causaba problemas. Me puse de pie lentamente. Tomé mi copa de vino con manos que ya no temblaban. La levanté hacia Claudia, que seguía sonriendo como si hubiera ganado algún tipo de premio por su crueldad. Y con una voz que salió desde lo más profundo de mi ser, dije: desafío aceptado, querida nuera. Las risas se cortaron de golpe. La sonrisa de Claudia vaciló por un segundo. Mauricio me miró con el ceño fruncido, como si no entendiera qué estaba pasando. Como si después de 65 años de conocerme, de repente fuera una extraña. Me bebí el vino de un trago. Dejé la copa en la mesa con un sonido seco que resonó en el silencio incómodo. Caminé hacia mi habitación sin mirar atrás, sin explicaciones, sin drama. Solo con la dignidad que había perdido en esa mesa, pero que estaba recuperando con cada paso. En mi cuarto, saqué una pequeña maleta del armario. La misma que había usado cuando me mudé a esta casa después de que murió mi esposo. La misma que pensé que nunca volvería a usar porque creí que había encontrado mi hogar para siempre con mi familia. Qué ingenua había sido. Empaqué solo lo esencial. Ropa para unos días, mis medicinas, mis documentos importantes. Mientras doblaba cada prenda, los recuerdos se agolpaban en mi mente como una avalancha dolorosa. Recordé cuando llegué a esta casa hace 5 años, después del funeral de Roberto. Mi esposo había muerto de un infarto fulminante, dejándome sola y aparentemente sin recursos. Mauricio me había ofrecido quedarme con ellos. Es lo que papá hubiera querido, había dicho. Familia cuida a familia. Qué bonitas palabras. Qué mentiras tan elaboradas. Recordé las primeras semanas, cuando Claudia todavía fingía que mi presencia la alegraba. Cuando sonreía y me decía lo feliz que estaba de tenerme cerca. Cuando me pedía consejos sobre cocina, sobre cómo cuidar a los niños, sobre cómo ser una buena esposa. Pero las máscaras se cayeron rápido. Muy rápido. Pronto comenzaron los comentarios sutiles. Berenice, tal vez podrías ayudar con los gastos de la casa. Berenice, ya que estás aquí todo el día, podrías encargarte de la limpieza. Berenice, sería genial si pudieras cocinar más seguido, tienes tanto talento para eso. Y yo, como la tonta que fui, dije que sí a todo. Pensé que era mi manera de contribuir. Pensé que era mi forma de ganarme mi lugar en esta familia. Pensé que si me hacía indispensable, me amarían. Qué equivocada estaba. Me convertí en la empleada doméstica no remunerada. En la niñera gratuita. En la cocinera de tiempo completo. Pagaba la mitad de la renta, la mayoría de los servicios, compraba la comida, mantenía la casa impecable. Y todo mientras Claudia se quejaba de lo difícil que era su vida, de lo cansada que estaba, de lo mucho que necesitaba tiempo para ella misma. Tiempo que yo le daba. Dinero que yo aportaba. Servicios que yo proveía. Y aún así, en la mesa de mi cumpleaños, me llamó invisible. Dijo que nadie me echaría de menos. Terminé de empacar y cerré la maleta. Miré alrededor de la habitación que había sido mi hogar durante 5 años. Las fotos de mi esposo en el buró. Las plantas que cuidaba con tanto esmero. Los libros que leía por las noches cuando no podía dormir. Todo se quedaba. Todo excepto yo. Esperé hasta que la casa estuviera en silencio. Hasta que las risas se hubieran apagado y todos se hubieran ido a dormir. Entonces, como un fantasma en mi propia casa, me deslicé hacia la puerta principal. Pero antes de irme, hice algo que cambiaría todo. Algo que había estado planeando hacer desde hacía meses, pero nunca había tenido el valor. Fui a mi habitación y saqué una caja pequeña de metal del fondo de mi armario. Una caja que había mantenido escondida desde el día que llegué a esta casa. Una caja que contenía los secretos que Roberto me había dejado antes de morir. Dentro había una carta. Una carta que él me había dado sellada, con instrucciones específicas. Solo ábrela si algún día necesitas recordar quién eres realmente. Esa noche, después de ser humillada por mi propia familia, finalmente necesitaba recordar. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra de Roberto, esa caligrafía elegante que tanto había amado, apareció ante mis ojos como un abrazo desde el más allá. Mi querida Berenice, comenzaba la carta.
Si estás leyendo esto, significa que has olvidado tu verdadero valor. Significa que alguien te ha hecho sentir pequeña, insignificante, invisible. Pero amor mío, tú nunca has sido invisible. Tú has sido la fuerza silenciosa que ha sostenido todo a tu alrededor. Seguí leyendo con lágrimas corriendo por mis mejillas. Te dejo esta información porque sé que eres fuerte, pero también sé que a veces tu bondad te hace vulnerable. En el Banco Central hay una cuenta a tu nombre. Número 847291556. El saldo es de $300,000. También hay una caja de seguridad. Número 1247. La combinación es la fecha de nuestro aniversario. Mi corazón se detuvo. $300,000. Roberto había estado ahorrando en secreto durante años. Dinero que yo no sabía que existía. Dinero que había dejado específicamente para mí. Pero hay más, continuaba la carta. La casa donde vivimos durante 30 años nunca la vendí. Está a tu nombre. La he estado rentando a través de una inmobiliaria. El dinero se deposita automáticamente en tu cuenta cada mes. Berenice, tú no eres pobre. Nunca lo has sido. Yo me aseguré de eso. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Y una cosa más, mi amor. El testamento que leyeron después de mi muerte no era el real. El verdadero está en la caja de seguridad. En él, te dejo todo. Absolutamente todo. Mauricio recibirá su herencia, pero cuando tú lo decidas. Cuando consideres que ha aprendido a valorarte como mereces. La carta terminaba con palabras que me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Eres más fuerte de lo que crees, más valiosa de lo que imaginas, y más independiente de lo que te han hecho creer. No permitas que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga sentir lo contrario. Te amo eternamente. Roberto. Guardé la carta en mi bolso. Tomé mi maleta. Y salí de esa casa sabiendo que ya no era la mujer vulnerable que había entrado 5 años atrás. Era una mujer con poder. Una mujer con opciones. Una mujer que estaba a punto de enseñar la lección más importante de sus vidas a quienes la habían subestimado. Pero primero, tenía que desaparecer completamente. Esa madrugada tomé un taxi al centro de la ciudad y me registré en el Hotel Central bajo el nombre de Berenice Vázquez, usando mi apellido de soltera. Quería desaparecer completamente de sus vidas, al menos por un tiempo. Quería que sintieran mi ausencia en cada rincón de esa casa que yo había mantenido funcionando. El recepcionista, un joven amable de ojos cansados, me miró con curiosidad cuando llegué con mi pequeña maleta a las 3 de la madrugada. Probablemente pensó que era una señora mayor escapando de algún problema familiar. No estaba tan equivocado. ¿Será una estancia larga?, me preguntó mientras procesaba mi reservación. El tiempo que sea necesario, respondí, y algo en mi voz le hizo simplemente asentir sin más preguntas. La habitación era pequeña pero cómoda. Nada lujoso, pero limpia y silenciosa. Me senté en la cama y miré mi teléfono. Ya tenía 3 llamadas perdidas. Todas de Mauricio. Probablemente había despertado para ir al baño y había notado que mi carro no estaba en la entrada. Que comenzara la desesperación. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio para procesar lo que Roberto me había revelado en su carta. Necesitaba tiempo para planear lo que venía después. Pero sobre todo, necesitaba que ellos sintieran completamente mi ausencia antes de hacer mi próximo movimiento. Me quedé dormida pensando en todas las veces que Claudia había insinuado que yo era una carga. En todas las ocasiones que había sugerido que sería mejor si yo encontrara mi propio espacio. En todos los momentos que me había hecho sentir como una intrusa en la casa donde yo pagaba la mitad de los gastos. Desperté al mediodía con el sonido insistente de golpes en mi puerta. Por un momento pensé que me habían encontrado, que de alguna manera Mauricio había rastreado mi ubicación. Pero era solo el servicio de limpieza. Disculpe, señora, ¿necesita que limpiemos la habitación?, preguntó una mujer mayor con acento mexicano. No, gracias. Estoy bien, respondí, y me di cuenta de que era la primera vez en años que alguien me preguntaba qué necesitaba yo, en lugar de decirme qué necesitaban de mí. Encendí mi teléfono y el bombardeo comenzó inmediatamente. 27 llamadas perdidas. 15 mensajes de voz. 32 mensajes de texto. Todos de Mauricio y Claudia,
con tonos que iban desde la preocupación fingida hasta la irritación pura. Los mensajes de Mauricio comenzaron suaves. «Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados». Pero rápidamente escalaron. «Esto es ridículo, llámame inmediatamente». Y finalmente llegaron a la desesperación. «Por favor, mamá, solo dime que estás bien». Los de Claudia eran más reveladores. Comenzaron con un falso. «Berenice, lamento si mi broma te ofendió». Pero pronto mostraron su verdadera naturaleza. «Deja de ser tan dramática y regresa a casa». Y finalmente, «Esto es muy inmaduro de tu parte». Inmaduro. Después de 5 años de servir como su empleada doméstica gratuita, mi decisión de irme era inmadura. Pero el mensaje que más me llamó la atención fue uno de Mauricio enviado esa mañana. «Mamá, necesitamos hablar. Han pasado cosas en la casa desde que te fuiste. Cosas importantes». Ya habían descubierto que mi ausencia tenía consecuencias reales. Decidí darme una ducha caliente y pensar en mi siguiente paso. Mientras el agua caliente relajaba mis músculos tensos, recordé más detalles de mi vida con Roberto. Como él siempre me había incluido en las decisiones financieras importantes. Cómo me había enseñado sobre inversiones, sobre propiedades, sobre el valor del dinero bien administrado. Después de su muerte, me había sentido tan abrumada por el dolor que dejé que Mauricio se encargara de los asuntos complicados. Él había manejado el testamento, había organizado la venta de algunos bienes, había tomado las decisiones que yo no me sentía capaz de tomar en ese momento. Qué conveniente había sido eso para él. Me vestí y salí del hotel con un propósito claro. Necesitaba ir al Banco Central y verificar la información de la carta de Roberto. Necesitaba ver con mis propios ojos que lo que había leído era real. El banco estaba a solo 10 cuadras del hotel. Caminé despacio, disfrutando de la sensación de estar sola, sin nadie esperando que preparara el almuerzo, sin nadie preguntándome dónde había puesto algo que ellos mismos habían perdido. En el banco, me dirigí a la ventanilla de información. Una señorita joven con sonrisa profesional me atendió. «Buenos días, necesito información sobre una cuenta que supuestamente tengo aquí», le dije, entregándole mi identificación. Después de unos minutos frente a su computadora, sus ojos se abrieron ligeramente. «Señora Berenice, será un placer atenderla. Su cuenta está activa y al corriente. Desearía hablar con alguno de nuestros ejecutivos de cuentas Premium». «¿Premium?». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me dirigieron a una oficina elegante donde me esperaba un hombre de mediana edad con traje impecable. «Señora Berenice, es un honor finalmente conocerla en persona», dijo mientras se ponía de pie para saludarme. «Soy Hernán Maldonado, su ejecutivo de cuenta. Hemos estado manejando sus finanzas según las instrucciones de su difunto esposo durante estos años». Se sentó frente a mí y abrió un folder grueso. «Permítame mostrarle el estado actual de sus inversiones», continuó, y comenzó a mostrarme números que me dejaron sin aliento. La cuenta de ahorros tenía efectivamente $300,000, como había dicho Roberto en la carta. Pero había más. Mucho más. Su esposo estableció un portafolio de inversiones muy diversificado, explicó Hernán. Acciones, bonos, fondos de inversión. El valor actual del portafolio es de aproximadamente $800,000. $800,000. Mi mente luchaba por procesar la cifra. Además, continuó, la propiedad que está siendo rentada en su nombre genera ingresos mensuales de $3,000. Ese dinero se ha estado acumulando en una cuenta separada durante los últimos 5 años. El total actual es de $180,000. Hice números rápidos en mi cabeza. Entre ahorros, inversiones y la renta acumulada, tenía más de $1 millón a mi nombre. $1 millón. Y yo había estado viviendo como una anciana dependiente, pagando gastos de una casa ajena con mi pensión miserable, trabajando como sirvienta para ganarme mi lugar en una familia que me consideraba invisible. «Hay una cosa más», dijo Hernán, bajando la voz. Su esposo dejó instrucciones muy específicas. «Hay documentos en la caja de seguridad que usted debe revisar. Documentos que, según él, cambiarían ciertas situaciones familiares cuando usted estuviera lista para enfrentarlas». La caja de seguridad. El testamento real. «Me gustaría revisar esa caja ahora», dije con voz firme. «Por supuesto. Solo necesito que confirme la combinación».
Tecleé la fecha de mi aniversario de bodas. El 15 de abril de 1985. La caja se abrió con un clic suave. Adentro había varios documentos legales, fotografías y otra carta de Roberto. Pero lo que más me impactó fue un documento que decía claramente: Testamento y última voluntad de Roberto Márquez. Era diferente al que habían leído después del funeral. Completamente diferente. En este testamento real, Roberto me dejaba a mí la casa familiar, todas las inversiones y el control total de la herencia de Mauricio. Mi hijo recibiría su parte, pero solo cuando yo considerara que había demostrado respeto y responsabilidad hacia mí. Había una nota adjunta. Mauricio recibirá $200,000 cuando Berenice determine que ha aprendido el verdadero valor de la familia y el respeto hacia su madre. Roberto había previsto todo. Había sabido que después de su muerte yo podría ser vulnerable, que podrían aprovecharse de mi dolor y mi confusión. Así que había creado un sistema de protección para mí. La segunda carta era aún más reveladora. Berenice, si estás leyendo esto, significa que las cosas no han ido como esperabas con Mauricio. Conozco a nuestro hijo. Sé que tiene un buen corazón, pero también sé que puede ser débil, que puede dejarse influenciar por personas que no tienen tus mejores intereses en mente. Este testamento alterno te da el poder de enseñarle lo que realmente importa en la vida. Salí del banco con una copia de todos los documentos y una nueva perspectiva de mi situación. No era una viuda desvalida. Era una mujer con recursos, con poder, con opciones. Y era hora de que mi familia lo supiera. Pero no todavía. Primero tenían que aprender qué significaba realmente mi ausencia. Regresé al hotel con una sensación completamente nueva corriendo por mis venas. Por primera vez en 5 años, me sentía poderosa. Por primera vez desde la muerte de Roberto, me sentía en control de mi propia vida. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Me senté en la cama de mi habitación y saqué todos los documentos que Hernán me había dado. Los extendí sobre la colcha floreada y comencé a estudiar cada detalle. Roberto no solo me había dejado dinero, me había dejado un plan completo para recuperar mi dignidad y enseñar a nuestra familia el verdadero valor de las cosas. Había también una lista detallada de todos los gastos de la casa durante los últimos 5 años. Roberto había contratado a un contador privado para que llevara registro de todo lo que yo aportaba versus lo que Mauricio y Claudia contribuían. Los números eran devastadores. En 5 años, yo había pagado $120,000 en gastos de una casa que no era mía. Renta, servicios, comida, reparaciones. Mientras tanto, Mauricio y Claudia habían aportado apenas $60,000. Yo, la supuesta carga familiar, había estado subsidiando su estilo de vida. Pero lo más revelador era una nota que Roberto había escrito después de una de sus visitas al hospital, pocas semanas antes de morir. Hoy Claudia vino a visitarme. Pensé que era un gesto dulce hasta que comenzó a preguntarme sobre mi testamento. Quería saber exactamente qué le dejaría a Berenice, cuánto dinero había, si la casa valía mucho. Sus preguntas no eran casuales. ¿Está planeando algo? Debo proteger a Berenice de lo que viene después de mi muerte. Roberto había visto lo que yo no quise ver. Había identificado las verdaderas intenciones de Claudia desde el principio. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de voz de Mauricio, y su tono había cambiado drásticamente de las primeras llamadas desesperadas de la madrugada. «Mamá, necesitas regresar inmediatamente», decía su voz tensa. «Han cortado la electricidad. Aparentemente no se pagó el recibo este mes. Y el agua también está por cortarse. Claudia dice que tú siempre te encargabas de eso. No entendemos cómo funciona el sistema de pagos automáticos. La casera también llamó porque no recibió la renta de este mes. Mamá, esto es serio». Sonreí. El sistema de pagos automáticos que yo había establecido estaba ligado a mi cuenta personal. Cuando cambié mi dirección en el banco esa mañana, automáticamente cancelé todos los servicios vinculados a la casa de Mauricio. Había más mensajes. La desesperación crecía con cada uno. «Claudia, Berenice, deja de comportarte como una niña. Regresa y arreglemos esto como adultos». Mauricio, mamá, no entiendo por qué los pagos automáticos se cancelaron. El banco dice que la cuenta está inactiva. ¿Qué significa eso? Claudia nuevamente, los niños están preguntando por la abuela.
Esto está afectando a toda la familia. Mentiras. Los niños apenas me dirigían la palabra cuando vivía ahí. Eran tan indiferentes hacia mí como sus padres. Pero el mensaje que más me satisfizo fue el último de Mauricio, enviado apenas una hora antes. Mamá, por favor. Claudia tuvo que pedir dinero prestado a su hermana para pagar la electricidad. Estamos tratando de entender cómo manejar todos estos gastos que aparentemente tú cubrías. No sabíamos. No nos habíamos dado cuenta de cuánto hacías realmente. Por favor, llámame. No nos habíamos dado cuenta. Qué conveniente amnesia. Decidí que era momento de dar el siguiente paso en mi plan. Tomé mi bolso y salí del hotel otra vez. Esta vez mi destino era el despacho de abogados más prestigioso de la ciudad. Necesitaba asesoría legal para lo que venía después. Necesitaba asegurarme de que cuando decidiera revelar mi verdadera situación financiera, todo estuviera perfectamente estructurado para proteger mis intereses. El bufete Morales y Asociados ocupaba todo un piso de un elegante edificio en el distrito financiero. La recepcionista me recibió con profesionalismo, aunque pude notar su sorpresa cuando una señora mayor con vestido sencillo pidió una consulta con el socio principal. ¿Es usted la señora Berenice que llamó esta mañana?, preguntó. Sí, tengo cita con el licenciado Morales a las 3. Me hicieron pasar a una sala de espera lujosa donde hojeé revistas financieras mientras esperaba. Era irónico estar leyendo sobre estrategias de inversión, cuando hacía apenas unas horas había descubierto que tenía más de $1 millón a mi nombre. El licenciado Morales resultó ser un hombre de unos 50 años, con canas elegantes y una sonrisa cálida pero profesional. Señora Berenice, es un placer conocerla. Entiendo que necesita asesoría sobre un asunto familiar complejo. Le expliqué toda la situación. Le mostré el testamento real de Roberto, los documentos bancarios, los registros de gastos. Le conté sobre los 5 años de abuso emocional y explotación económica que había sufrido. Morales escuchó con atención, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se reclinó en su silla y sonrió. Señora Berenice, usted tiene una posición legal extremadamente sólida. Su esposo fue muy inteligente al estructurar todo de esta manera. Usted tiene control total sobre la herencia de su hijo, y además tiene un caso muy fuerte para reclamar compensación por los 5 años de gastos que cubrió en una propiedad que no era suya. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que legalmente, su hijo y su nuera le deben dinero. Mucho dinero. Los $120,000 que usted aportó para gastos de la casa pueden ser reclamados como un préstamo no formalizado. Con intereses, estamos hablando de aproximadamente $160,000. La cifra me impactó. No solo tenía control sobre la herencia de Mauricio, técnicamente, él me debía dinero adicional. Pero, continuó Morales, dado que usted mencionó que su objetivo es enseñar una lección más que buscar venganza, le sugiero una estrategia diferente. Una que les permita redimirse mientras usted mantiene el control total de la situación. Me explicó un plan que era perfecto. Brillante. Roberto hubiera estado orgulloso. Primero, dejaría que la situación en la casa se deteriorara un poco más. Que sintieran realmente el peso de mi ausencia. Que entendieran prácticamente, no solo emocionalmente, lo que significaba no tenerme ahí. Después, cuando estuvieran suficientemente desesperados, aparecería como su salvadora. Pero no revelaría inmediatamente mi verdadera situación financiera. En su lugar, les ofrecería ayuda de formas que los obligaran a trabajar, a esforzarse, a valorar lo que habían dado por sentado. La clave, explicó Morales, es que ellos no deben saber que usted tiene poder hasta que hayan demostrado un cambio real en su comportamiento. Solo entonces podrá revelar la verdad completa. Firmé los documentos que me convertían oficialmente en su clienta y salí del despacho con un plan sólido y respaldo legal para ejecutarlo. De regreso al hotel, decidí hacer una llamada. Pero no a Mauricio o Claudia. Llamé a Beatriz, mi antigua vecina y la única persona que había mantenido contacto conmigo después de mudarme con mi hijo. Berenice. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, querida? Su voz sonaba genuinamente feliz de escucharme. Beatriz, necesito pedirte un favor muy grande, le dije. ¿Podrías pasar por la casa de Mauricio mañana? Como si fuera una visita casual. Y después me cuentas exactamente cómo están las cosas.
Por supuesto, pero ¿está todo bien? Suenas diferente. Todo está mejor de lo que ha estado en años, respondí con honestidad completa. Solo necesito información antes de tomar ciertas decisiones. Beatriz accedió sin más preguntas. Siempre había sido una buena amiga, de esas que no juzgan y están ahí cuando las necesitas. Esa noche, mientras cenaba sola en el restaurante del hotel, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas en menos de 24 horas. Ayer a esta hora estaba siendo humillada en la mesa de mi propio cumpleaños. Hoy tenía $1 millón, un equipo legal y un plan para recuperar mi dignidad. Pero lo más importante, por primera vez en 5 años, tenía esperanza. Esperanza de que Mauricio pudiera cambiar. Esperanza de que nuestra relación pudiera sanarse. Esperanza de que, al final de todo esto, tendría una familia que realmente me valorara. O, si eso no sucedía, al menos tendría mi independencia y mi autorrespeto de vuelta. Mi teléfono vibró una vez más. Esta vez el mensaje era diferente. Era de Mauricio, pero el tono había cambiado completamente. Mamá, he estado pensando mucho desde anoche. Sobre lo que dijo Claudia, sobre cómo reaccionamos todos. Creo que hemos estado muy mal contigo. Por favor, déjame arreglarlo. Déjame ser mejor hijo del que he sido. Solo dime qué necesitas que haga. Era la primera vez en años que escuchaba humildad real en las palabras de mi hijo. Tal vez había esperanza después de todo. Al día siguiente, Beatriz me llamó temprano con su informe. Su voz tenía una mezcla de preocupación y satisfacción que me intrigó inmediatamente. Berenice, querida, nunca había visto algo así, comenzó, y pude imaginar su expresión mientras hablaba. Llegué a la casa como me pediste, fingiendo una visita casual. La situación es desastrosa. Me acomodé en la silla junto a la ventana de mi habitación de hotel, preparándome para escuchar lo que había descubierto. Primero, la casa está hecha un desastre. Ropa sucia apilada por todas partes, platos sin lavar en el fregadero desde hace días, basura acumulándose. Mauricio estaba tratando de usar la lavadora, pero aparentemente no sabía ni cómo ponerle el detergente. Sonreí a pesar de mí misma. Durante 5 años había lavado su ropa sin que él siquiera preguntara cómo funcionaba la máquina. Pero eso no es lo más interesante, continuó Beatriz. Claudia se veía diferente. Tenía el cabello grasoso, sin maquillaje, usando una camiseta vieja que no combinaba con nada. Nada que ver con la reina de belleza que siempre presumía de ser. La imagen de Claudia despeinada y sin su armadura de vanidad me produjo una satisfacción que no esperaba sentir. Me contaron que han tenido que cancelar varias cosas. La membresía del gimnasio de Claudia, las clases de ballet de los niños, incluso tuvieron que devolver un vestido caro que ella había comprado para una boda. Aparentemente no pueden cubrir los gastos básicos de la casa sin tu contribución. Esto era exactamente lo que esperaba escuchar. Finalmente estaban enfrentando la realidad financiera de sus vidas, sin mi subsidio silencioso. Pero Berenice, la voz de Beatriz se volvió más seria. Hay algo más. Claudia me hizo preguntas muy específicas sobre ti. Quería saber si sabías dónde estabas, si habías mencionado planes de irte permanentemente, si habías hablado de dinero o propiedades. Esto me puso alerta inmediatamente. ¿Qué tipo de preguntas exactamente? Preguntó si tu esposo te había dejado algo más aparte de la pensión. Si conocías a algún abogado. Si habías mencionado cuentas bancarias. Berenice, esas no son preguntas casuales de alguien preocupada por tu bienestar. Tenía razón. Claudia estaba investigando, tratando de entender si yo tenía recursos que ella no conocía. Su instinto depredador estaba despertando. ¿Y Mauricio? ¿Cómo se comportó él? Mauricio parecía genuinamente preocupado, admitió Beatriz. Preguntó por ti varias veces, dijo que habían cometido un error terrible. Pero también mencionó algo sobre problemas en su trabajo. Aparentemente su jefe no está contento con su rendimiento últimamente. Interesante. Los problemas se estaban acumulando desde múltiples frentes. Una cosa más, añadió Beatriz. Escuché a Claudia hablando por teléfono con alguien. Decía algo sobre, necesitamos encontrarla antes de que haga algo estúpido, y mencionó algo sobre consultar con un abogado propio.
Esto confirmaba mis sospechas. Claudia no estaba buscándome porque me extrañara o porque se sintiera culpable. Me estaba buscando porque temía que yo tuviera más poder del que ella había calculado. Después de colgar con Beatriz, me quedé pensando en la información que había recibido. Era tiempo de acelerar mi plan. Llamé al licenciado Morales para actualizar la estrategia basándome en esta nueva información. Licenciado, han surgido algunas complicaciones. Mi nuera está investigando mis finanzas y consultando abogados. Necesito moverme más rápido de lo planeado. Entiendo perfectamente, señora Berenice. En casos como estos, la velocidad es crucial. Le sugiero que implemente la fase 2 de nuestro plan inmediatamente. La fase 2 consistía en hacer contacto, pero desde una posición controlada. No como la mujer desesperada que ellos esperaban, sino como alguien que había tomado decisiones calculadas sobre su vida. Esa tarde, decidí que era momento de aparecer, pero no en la forma que ellos esperaban. Llamé a Mauricio desde el teléfono del hotel, no desde mi celular. Quería que supieran que estaba establecida en algún lugar, no vagando desesperada por las calles. ¿Mamá? Mamá, ¿eres tú? Su voz sonaba aliviada y desesperada al mismo tiempo. Hola, Mauricio, dije con calma. Necesitamos hablar. Sí, por favor. ¿Dónde estás? Voy por ti inmediatamente. No. Nos veremos en terreno neutral. En el Café Milano del centro. A las 6 en punto. Solo tú. Pero mamá, Claudia también quiere hablar contigo. Ella. Solo tú, Mauricio, repetí con firmeza. ¿O no hay conversación? Hubo una pausa. Está bien. Estaré ahí a las 6. Llegué al Café Milano, 15 minutos antes de la cita. Elegí una mesa en el rincón desde donde podía ver toda la entrada. Quería observar cómo llegaba Mauricio, leer su lenguaje corporal antes de que me viera. Apareció exactamente a las 6, y pude ver inmediatamente que los últimos 2 días habían sido duros para él. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y esa expresión de alguien que ha estado durmiendo mal. Cuando me vio, su rostro se transformó. Relief, culpa, y algo que no había visto en sus ojos en años, respeto. Se acercó a la mesa lentamente, como si temiera que yo pudiera desaparecer nuevamente. Mamá, dijo mientras se sentaba, gracias por llamar. Estábamos muy preocupados. ¿En serio? Pregunté, manteniendo mi tono neutral. Porque según recuerdo, la última vez que nos vimos, toda la familia se estaba riendo porque tu esposa sugirió que nadie me echaría de menos si desaparecía. Mauricio bajó la cabeza. Mamá, yo no sé qué decir sobre eso. Fue horrible. Claudia ya se disculpó, y yo también quiero disculparme. No debimos reírnos. No debimos permitir que dijera eso. No debieron, concordé. Pero lo hicieron. La pregunta ahora es, ¿qué van a hacer al respecto? Lo que sea necesario, respondió rápidamente. Mamá, estos 2 días sin ti han sido imposibles. No sabíamos cuánto hacías realmente. No sabíamos cuánto dependíamos de ti. Interesante elección de palabras. Dependían de mí, no me valoraban. Cuéntame sobre esas dependencias, le dije. Quiero escuchar específicamente qué han descubierto. Mauricio suspiró profundamente. Todo. Literalmente todo. Los pagos automáticos de los servicios estaban ligados a tu cuenta. La renta, la electricidad, el agua, el internet. Tuvimos que pedir dinero prestado para cubrirlos este mes. ¿Y la casa? ¿Quién la limpiaba? ¿Quién cocinaba? Tú, admitió con voz pequeña. Claudia intentó cocinar anoche y casi incendia la cocina. Yo traté de usar la lavadora y arruiné 2 camisas porque no sabía que ciertos colores no se pueden mezclar. Por primera vez en la conversación, sonreí ligeramente. ¿Y los niños? ¿Cómo están manejando mi ausencia? Preguntaron por ti el primer día. Pero desde entonces, bueno, han estado muy ocupados tratando de adaptarse a que Claudia y yo no sabemos mantener sus rutinas como tú las mantenías. Sus rutinas que yo establecí y mantuve durante 5 años, agregué. Sí, murmuró. Mamá, no nos habíamos dado cuenta de cuánto hacías.
De verdad no lo sabíamos. Mauricio, dije, inclinándome hacia adelante, tú sabías exactamente cuánto hacía. Lo que no sabían era cuánto costaba. Lo que no sabían era que no tenían derecho a darlo por sentado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tienes razón. Completamente razón. Y no sé cómo arreglarlo. Ah, pero sí hay una manera de arreglarlo, dije, y vi cómo se enderezaba con esperanza. Pero va a requerir cambios reales. Cambios permanentes. No palabras bonitas o disculpas temporales. Cambios de verdad. Lo que sea, dijo inmediatamente. Dime qué necesitas. Primero, comencé. Necesito que entiendas que tu matrimonio tiene problemas serios. Claudia no me respeta, y mientras eso no cambie, yo no puedo regresar a esa casa. Ella está dispuesta a cambiar, insistió. Estos 2 días la han hecho reflexionar mucho. ¿En serio? Porque según tengo entendido, ha estado investigando mis finanzas y consultando abogados. La expresión de shock en su rostro me confirmó que no sabía nada sobre las actividades de su esposa. ¿Qué? Murmuró. Tu esposa no está preocupada por haberme lastimado, Mauricio. Está preocupada por haber perdido acceso a mis recursos. Hay una gran diferencia. Vi cómo procesaba esta información, cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente. Mamá, ¿qué recursos? No entiendo. Era el momento perfecto para plantar la primera semilla de la verdad. Mauricio, dije calmadamente, hay muchas cosas sobre la herencia de tu padre que nunca supiste. Cosas que él decidió mantener en secreto para protegerme. Pero creo que es hora de que comiences a entender la realidad de nuestra situación. Vi cómo la confusión se extendía por el rostro de Mauricio. Sus ojos se movían nerviosamente, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas del cual le faltaban piezas cruciales. ¿Qué quieres decir con que hay cosas que no supe sobre la herencia de papá?, preguntó con voz temblorosa. Me recliné en mi silla, tomé un sorbo de mi café, y lo miré directamente a los ojos. Era momento de comenzar a revelar la verdad, pero de manera controlada. Mauricio, ¿realmente creías que tu padre, después de 40 años de trabajo exitoso, después de todas las propiedades que manejó, después de todas las inversiones inteligentes que hizo, me había dejado solo con una pensión miserable? Su expresión cambió. Por primera vez pude ver que las ruedas comenzaban a girar en su mente. Pero el testamento que leímos después del funeral comenzó. No era el único documento que tu padre dejó, lo interrumpí suavemente. Roberto era un hombre muy inteligente. Mauricio. Él sabía que después de su muerte yo estaría vulnerable, que podría ser manipulada o aprovechada por personas que quisieran beneficiarse de mi dolor. Mauricio se quedó callado, esperando que continuara. Durante estos 5 años que viví contigo, ¿nunca te preguntaste cómo podía contribuir tanto a los gastos de la casa con solo una pensión? ¿Nunca te pareció extraño que siempre tuviera dinero para las emergencias, para los gastos extras, para mantener a flote la economía familiar? Vi cómo su rostro se ponía pálido mientras procesaba mis palabras. Mamá, yo nunca pensé, siempre asumí que eras muy buena administrando el dinero. Nadie es tan buena administrando dinero como para convertir $900 de pensión en $3,000 de gastos mensuales, dije con calma. La matemática era simple y devastadora. Durante 5 años, él había visto cómo yo pagaba mucho más de lo que supuestamente ganaba, y nunca había cuestionado la fuente de ese dinero. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente?, preguntó con voz apenas audible. Estoy diciendo que tu padre me dejó recursos suficientes para vivir cómodamente el resto de mi vida. Estoy diciendo que estos 5 años de dependencia fueron en realidad 5 años de generosidad de mi parte hacia una familia que claramente no valoraba esa generosidad. Mauricio se llevó las manos a la cabeza. Dios mío. Mamá, ¿por qué no me dijiste? ¿Y arriesgarme a que me trataran como una fuente de dinero en lugar de como una madre y una abuela? ¿Arriesgarme a que el poco afecto que recibía fuera solo interés económico? Hice una pausa. Aunque al final resultó que ni siquiera había tanto afecto, ¿verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo sí te quiero. Sé que no lo he demostrado bien, pero sí te quiero. Entonces demuéstralo, le dije con firmeza. No con palabras, sino con acciones. Demuestra que este shock, esta revelación,
¿Realmente va a cambiar algo? ¿Cómo? Dime cómo y lo haré. Me incliné hacia adelante. Primero, necesitas entender que no voy a regresar a esa casa a ser tratada como una empleada doméstica con beneficios económicos. Esos días terminaron para siempre. Él asintió vigorosamente. Por supuesto, mamá. Nunca más. Segundo, necesitas que Claudia entienda que la dinámica ha cambiado permanentemente. No soy la suegra pobre y dependiente que ella pensaba que era. Y nunca volveré a tolerar su falta de respeto. Ella va a cambiar, insistió. Estos 2 días realmente la han hecho reflexionar. ¿En serio? Pregunté con escepticismo. Porque según mi información, ella ha estado más preocupada por investigar mis finanzas que por reflexionar sobre su comportamiento. Vi cómo se desplomaba en su silla. ¿Es cierto eso? Realmente ha estado investigando. ¿Tú qué crees, Mauricio? Tú conoces a tu esposa mejor que nadie. ¿Crees que alguien como Claudia, que siempre ha estado obsesionada con el dinero y el estatus, simplemente va a aceptar que cometió un error y cambiar por bondad de corazón? El silencio que siguió fue elocuente. Mauricio sabía exactamente qué tipo de persona había elegido como esposa. ¿Qué puedo hacer?, preguntó finalmente. ¿Cómo puedo arreglar esto? Voy a darte una oportunidad, le dije. Una sola oportunidad de demostrar que realmente has aprendido algo de esta experiencia. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Voy a regresar, pero no como antes. Voy a regresar como huésped en esa casa, pagando mi parte justa de los gastos, pero no más. No voy a cocinar para todos, no voy a limpiar detrás de ustedes, no voy a ser la niñera gratuita. Entiendo, dijo rápidamente. Y hay otra condición, continué. Claudia va a tener que disculparse. No una disculpa superficial para calmar las aguas, sino una disculpa real donde reconozca específicamente lo que hizo mal y cómo planea cambiar. Estoy seguro de que ella... No estoy terminando, lo interrumpí. La tercera condición es la más importante. Durante los próximos 3 meses, tu familia va a vivir exactamente con el dinero que ustedes ganan, sin mi contribución adicional. Van a aprender a administrar una casa, a cocinar, a limpiar, a ser completamente independientes. Vi cómo tragaba saliva con dificultad. Pero mamá, los gastos de la casa son más altos de lo que podemos cubrir solos. Entonces tendrán que hacer ajustes. Mudarse a un lugar más barato, reducir gastos innecesarios, aprender a vivir dentro de sus posibilidades reales. Me encogí de hombros. Como hace la mayoría de la gente en el mundo. ¿Y si no podemos? ¿Y si fracasamos? Entonces habrán aprendido una lección muy valiosa sobre el valor del dinero y el trabajo, respondí. Y tal vez, solo tal vez, cuando regresen a pedirme ayuda, la pedirán con respeto en lugar de darla por sentada. Mauricio se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Mamá, dijo finalmente, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cuánto dinero te dejó realmente papá? Sonreí. Lo suficiente para que nunca más tenga que depender de nadie. Lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Y lo suficiente para ayudar a mi familia cuando elijan merecerlo. ¿Y mi herencia? El testamento que leímos. Ese es un tema para otra conversación, dije, levantándome de la mesa. Una conversación que solo tendremos cuando hayas demostrado que realmente has cambiado. Me puse de pie y tomé mi bolso. Voy a quedarme en el Hotel Central por una semana más. Después de eso, buscaré un apartamento propio. Si durante esa semana tu familia decide que quiere hacer las cosas correctamente, pueden contactarme. ¿Te vas otra vez?, preguntó con pánico. No me voy, lo corregí. Me estoy estableciendo independientemente. Hay una gran diferencia. Ya no soy la mujer que huye herida. Soy la mujer que toma decisiones sobre su propia vida. Comencé a caminar hacia la salida, pero me detuve y regresé. Una cosa más, Mauricio. Si Claudia realmente ha estado consultando abogados para investigar mis finanzas, necesita saber que yo también tengo representación legal. Y mi posición es mucho más sólida de lo que ella imagina. Vi cómo sus ojos se abrían con comprensión.
Dile a tu esposa que deje de buscar dinero que no le pertenece y empiece a buscar maneras de ganar el respeto que perdió. Esa es la única forma en que esto puede funcionar. Salí del café dejando a Mauricio con mucho en qué pensar. Sabía que esa noche habría una conversación muy interesante en su casa. Una conversación donde finalmente se revelarían las verdaderas prioridades de cada uno. De regreso en mi habitación de hotel, llamé al licenciado Morales para actualizar la situación. La semilla está plantada, le informé. Ahora veremos si germinará en sabiduría o en codicia. ¿Y si eligen la codicia?, preguntó. Entonces aprenderán que hay consecuencias para las decisiones egoístas, respondí. Roberto me dejó las herramientas para enseñar esas lecciones también. Esa noche me dormí sabiendo que había dado el primer paso para recuperar mi lugar en la familia. Pero esta vez sería un lugar de respeto, no de servitud. La pelota estaba ahora en su cancha. No tuve que esperar mucho para saber cuál había sido el resultado de mi conversación con Mauricio. A las 7 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Claudia. Su voz sonaba diferente, menos segura, más calculadora, como si hubiera ensayado cada palabra antes de llamar. Berenice, buenos días. Espero no haberte despertado, comenzó con una dulzura forzada que no me engañó ni por un segundo. Buenos días, Claudia. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, Mauricio me contó que se vieron ayer. Me contó sobre su conversación, hizo una pausa, como si estuviera leyendo un guión. Quería llamarte para disculparme personalmente por lo que dije en tu cumpleaños. Fue muy malo de mi parte. ¿Qué específicamente fue malo?, pregunté. Si iba a disculparse, quería que fuera específica. Hubo un silencio incómodo. Bueno, lo que dije sobre que nadie te echaría de menos. Eso fue cruel e injusto. ¿Y por qué lo dijiste? Otra pausa más larga. No lo sé. Supongo que estaba tratando de ser graciosa. Pero no fue gracioso. Fue hiriente. Claudia, le dije con paciencia fingida, las personas no dicen cosas tan específicamente crueles por accidente. No dicen que alguien no será extrañado solo por ser graciosas. Eso viene de un lugar más profundo. ¿De dónde vino realmente? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Berenice, dijo finalmente, y su voz había perdido toda la dulzura artificial. ¿Podemos vernos? Creo que necesitamos tener una conversación honesta, de mujer a mujer. Interesante. Ahora quería honestidad. Después de que Mauricio le hubiera contado sobre nuestra conversación y sobre las implicaciones financieras de mis revelaciones. Está bien, accedí. Pero será en mis términos. En el lobby del Hotel Central. A las 2 de la tarde. Y Claudia, no vengas a mentirme. Ya no tengo paciencia para mentiras. Estaré ahí, respondió rápidamente. Después de colgar, me quedé pensando en lo que vendría. Claudia había tardado menos de 12 horas en pasar de la investigación secreta a querer una conversación honesta. O Mauricio le había dado información que la había asustado, o su abogado le había aconsejado que cambiara de estrategia. Probablemente ambas cosas. Pasé la mañana preparándome para el encuentro. No físicamente, sino mentalmente. Necesitaba estar lista para cualquier cosa que Claudia pudiera traer a la mesa. A las 2 en punto exactas, la vi entrar al lobby del hotel. Se veía muy diferente de la reina de belleza que había estado en mi cumpleaños. Cabello recogido en una cola simple, maquillaje mínimo, ropa casual pero presentable. Parecía una versión más humilde de sí misma. Se acercó a donde yo estaba sentada en uno de los sillones del lobby. Gracias por recibirme, dijo mientras se sentaba frente a mí. De nada. ¿Quieres algo de beber? No, gracias. Solo quiero hablar. La estudié por un momento. Parecía nerviosa, pero también determinada. Como si hubiera venido con un plan específico. Está bien, dije. Habla. Claudia respiró profundamente. Berenice, creo que hemos empezado con el pie izquierdo desde que llegaste a vivir con nosotros. Y creo que mucha de la culpa ha sido mía. ¿Solo mucha? No toda. Se sonrojó ligeramente. Tienes razón.
Toda la culpa ha sido mía. He sido una mala nuera. Una mala persona contigo. ¿Y por qué crees que ha sido así? Porque me sentía amenazada, admitió, y por primera vez su voz sonó genuina. Cuando llegaste, Mauricio cambiaba contigo. Se volvía más suave, más considerado. Y yo no sabía cómo manejar eso. Te sentías amenazada por el amor que un hijo le tiene a su madre. Sí, murmuró. Sé que suena terrible, pero sí. Y en lugar de tratar de entender esa relación, decidí competir contra ella. Decidí hacerte sentir como si fueras una intrusa en nuestra vida. Era la primera cosa honesta que le había escuchado decir en 5 años. ¿Y el dinero?, pregunté directamente. ¿También te sentías amenazada por mi situación financiera? Su expresión cambió inmediatamente. Se puso tensa, alerta. Mauricio me contó que tal vez tenías más recursos de los que habíamos pensado, dijo cuidadosamente. ¿Y qué opinas sobre eso? Que me siento como una idiota, respondió, pero había algo en su tono que me decía que no era todo lo que pensaba. ¿Solo como una idiota? ¿No te sientes como una oportunista que perdió una gran oportunidad? La pregunta la golpeó como una bofetada. Vi cómo luchaba entre la honestidad y la imagen que quería proyectar. Berenice, no sé qué quieres que diga. Quiero que digas la verdad. Por una vez en 5 años, quiero escuchar la verdad completa de tus labios. Se quedó callada durante un largo momento, y pude ver la batalla interna que estaba librando. Está bien, dijo finalmente. Sí. Cuando Mauricio me contó sobre tu situación financiera real, mi primer pensamiento no fue, qué terrible hemos sido con ella. Mi primer pensamiento fue, cuánto dinero hemos perdido por mi estupidez. Finalmente, honestidad brutal. ¿Y tu segundo pensamiento? Mi segundo pensamiento fue cómo podía arreglar esto para recuperar el acceso a esos recursos. Su voz se volvió apenas un susurro. Berenice, sé que eso me convierte en una persona horrible, pero es la verdad. Me recliné en mi silla. Gracias por la honestidad, Claudia. Finalmente estamos llegando a algún lado. ¿Me odias?, preguntó con voz pequeña. No te odio, respondí, pero tampoco te respeto. Y sin respeto, no puede haber una relación familiar saludable. ¿Cómo puedo ganarlo? ¿Tu respeto? Esa es la pregunta correcta, le dije. Pero la respuesta no es tan simple como pedir disculpas o prometer cambiar. El respeto se gana con acciones consistentes durante un periodo prolongado. Dime qué hacer y lo haré. Claudia, si tienes que preguntarme qué hacer para ser una buena persona, entonces no has entendido nada de esta conversación. Vi cómo procesaba mis palabras. Por primera vez parecía estar realmente pensando en lugar de solo reaccionar. Berenice, dijo después de un momento, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Por supuesto. ¿Cuánto dinero tienes realmente? Me reí. No pude evitarlo. Después de toda esa supuesta reflexión y honestidad, seguía siendo la misma Claudia de siempre. Esa no es la pregunta correcta, le dije. ¿Cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta es, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Una que valora a las personas por su dinero, o una que valora a las personas por quienes son? Quiero ser mejor, dijo, pero su voz no sonaba completamente convincente. ¿En serio? ¿O quieres acceso a lo que crees que puedo ofrecerte? Ambas cosas, admitió finalmente. Berenice, no voy a mentirte más. Sí, la idea de que tengas dinero me hace querer arreglar esta situación más urgentemente. Pero también, estos 2 días sin ti me han mostrado cuánto dependíamos realmente de ti. Y no solo financieramente. ¿Qué quieres decir? La casa está hecha un desastre. Los niños están confundidos y malhumorados. Mauricio está estresado y sobrepasado. Y yo no sabía cómo mantener todo funcionando como tú lo hacías. ¿Y eso te hace valorarme más, o solo te hace darte cuenta de que me necesitas más? La pregunta la dejó sin palabras por un momento. No lo sé, respondió honestamente. No sé si hay diferencia entre las 2 cosas. Sí la hay, le aseguré. Una persona que es valorada es respetada, consultada,
apreciada. Una persona que es necesaria es usada, explotada, dada por sentada. ¿En cuál categoría me pusiste a mí durante estos 5 años? En la segunda, respondí sin dudar. Y hay manera de cambiar eso. Tal vez, dije, poniéndome de pie. Pero va a requerir mucho más que una conversación de 1 hora. Va a requerir que demuestres durante meses, tal vez años, que realmente has cambiado. Me vas a dar esa oportunidad. Te voy a dar una oportunidad, la corregí. Pero será la única que tendrás. Si la desperdicias, no habrá otra. ¿Cuáles son las condiciones? Las mismas que le dije a Mauricio ayer. 3 meses de total independencia económica de mi parte. 3 meses donde aprenderás a valorar lo que realmente cuesta mantener una familia. 3 meses donde tú y Mauricio tendrán que funcionar como adultos responsables sin ayuda externa. Y después de esos 3 meses. Después de esos 3 meses, evaluaré si han aprendido algo real o si solo están fingiendo para obtener lo que quieren. Me dirigí hacia el elevador, pero me detuve y regresé. Una cosa más, Claudia. Si descubro que sigues investigando mis finanzas, si descubro que has estado consultando abogados para tratar de obtener acceso a recursos que no te pertenecen, esta conversación será la última que tengamos. ¿Está claro? Su rostro se puso pálido. ¿Cómo sabías? Sé muchas cosas que tú no sabes que sé, le dije simplemente. Y esa es otra lección que vas a tener que aprender. Subestimar a las personas mayores no es sabio. La dejé sentada en el lobby, procesando todo lo que había escuchado. Sabía que esa noche habría otra conversación intensa en su casa. Pero esta vez, al menos, había esperanza de que fuera una conversación honesta. Los siguientes 3 meses fueron los más reveladores de mi vida. Desde mi habitación de hotel primero, y después desde mi nuevo apartamento, observé cómo mi familia enfrentaba la realidad de vivir sin mi red de seguridad silenciosa. Durante las primeras 2 semanas, Mauricio me llamaba casi diariamente. Al principio eran llamadas de pánico. Mamá, no sabemos cómo programar los pagos automáticos de los servicios, me había dicho la primera semana. ¿Podrías explicarme por teléfono? Por supuesto, le respondí pacientemente. Pero Mauricio, recuerda que ahora estás aprendiendo a ser completamente independiente. Esto incluye resolver estos problemas por tu cuenta o buscar ayuda profesional. Pero tú siempre lo hacías tan fácil. Porque yo había aprendido a hacerlo a lo largo de años de práctica. Ahora es tu turno de aprender. La segunda semana me llamó porque Claudia había tenido un colapso nervioso tratando de cocinar para toda la familia. Se quemó la cena otra vez. Mamá, los niños están comiendo sándwiches todos los días. Claudia está llorando porque dice que no sabe cómo hacías todo esto. ¿Y tú? ¿Has intentado ayudar con la cocina? Yo trabajo todo el día. Llego cansado. Mauricio, le dije con firmeza, yo también trabajé durante 40 años. Trabajé fuera de casa y después trabajé dentro de casa. La diferencia es que nadie me decía que era mi responsabilidad única mantener todo funcionando. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No había pensado en eso, murmuró. Es hora de que empieces a pensar en muchas cosas, le respondí. Hacia el final del primer mes, las llamadas comenzaron a cambiar de tono. Ya no eran solo pánico, había algo más profundo. Mamá, creo que estamos empezando a entender, me dijo Mauricio durante una de nuestras conversaciones. No solo cuánto trabajo hacías, sino cómo lo hacías todo sin quejarte nunca. ¿Y Claudia? ¿Cómo está manejando todo esto? Está diferente, más callada, más pensativa. Ayer me preguntó cómo habías logrado mantener la casa tan organizada durante tantos años mientras nosotros la convertíamos en un desastre todos los días. ¿Y qué le respondiste? Que no lo sabía, que nunca me había puesto a pensar en todo lo que implicaba. Al final del segundo mes, decidí hacer una visita sorpresa. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo estaban realmente las cosas. Llegué un sábado por la tarde, sin avisar. Toqué el timbre y esperé. Claudia abrió la puerta, y me impactó su transformación. Había perdido peso, tenía ojeras, pero había algo diferente en sus ojos. Algo que no había visto antes, humildad genuina.
Berenice, dijo con sorpresa. No sabía que venías. Es mi casa también, respondí, observando su reacción. Claro, por supuesto. Pasa, por favor. Entré y miré alrededor. La casa no estaba impecable como cuando yo la mantenía, pero estaba limpia y ordenada. Se notaba el esfuerzo, aunque también se notaba que seguían aprendiendo. ¿Dónde están todos?, pregunté. Mauricio llevó a los niños al parque. Yo estaba preparando la cena. Su voz tenía una timidez que nunca había escuchado antes. Puedo verla. Me llevó a la cocina. Había una olla en el fuego con algo que olía sorprendentemente bien, y varios libros de cocina abiertos sobre el mostrador. Estoy haciendo pollo guisado, me explicó. Es la 10ª vez que lo intento. Creo que finalmente está quedando comestible. La 10ª vez. Se sonrojó. Las primeras 9 fueron desastres. Quemado, crudo, demasiado salado. Pero seguí intentando porque los niños merecen comida casera, no solo comida rápida. Me senté en una de las sillas de la cocina. ¿Y cómo te sientes con todo esto? Claudia apagó el fuego y se sentó frente a mí. Honestamente. Agotada. Frustrada. Y llena de respeto por ti. Su voz se quebró ligeramente. Berenice, no tenía idea de cuánto trabajo era esto. No tenía idea de cuánta energía, cuánto tiempo, cuánta paciencia requería mantener una familia funcionando. Y ahora que lo sabes. Ahora entiendo por qué a veces te veías cansada al final del día. Por qué a veces suspirabas cuando alguien dejaba más platos sucios después de que habías limpiado la cocina. Por qué a veces parecías sobrepasada. Sí, pero nunca te quejaste. Nunca nos dijiste que era demasiado trabajo. Solo lo hacías. Todo. Siempre. ¿Y por qué crees que nunca me quejé? Claudia pensó por un momento antes de responder. Porque nos amabas. Porque querías que fuéramos felices. ¿Y por qué? Porque probablemente pensaste que era tu responsabilidad hacerlo todo. Era mi responsabilidad. No, respondió inmediatamente. No era tu responsabilidad mantener nuestra casa, cuidar nuestros hijos, cocinar nuestras comidas, pagar nuestras cuentas. Era abuso. Te estábamos abusando y ni siquiera nos dábamos cuenta. Esas fueron las palabras más honestas que había escuchado de Claudia en 5 años. ¿Y qué han aprendido Mauricio y tú durante estos meses? Que ser adulto es mucho más difícil de lo que pensábamos cuando teníamos a alguien más haciéndolo por nosotros, suspiró. Mauricio tuvo que aprender a usar la lavadora, a planchar su ropa de trabajo, a ayudar con las tareas escolares de los niños. Yo tuve que aprender a cocinar, a administrar un presupuesto real, a mantener la casa limpia mientras trabajo y cuido niños. ¿Y financieramente? ¿Cómo han manejado los gastos? Su expresión se volvió más seria. Ha sido difícil. Tuvimos que mudarnos a un apartamento más pequeño. Cancelé mi membresía del gimnasio, mis citas en el salón de belleza, las clases de ballet de los niños. Mauricio tuvo que buscar un segundo trabajo los fines de semana. ¿Y cómo te sientes sobre esos sacrificios? Al principio me sentía resentida, admitió. Sentía que estaba siendo castigada por algo que había dicho en un momento de estupidez. Pero después me di cuenta de que estos no eran sacrificios. Estas eran las decisiones normales que hacen las personas normales cuando viven dentro de sus posibilidades reales. Posibilidades reales. Sí. Sin alguien más subsidiando nuestro estilo de vida, tuvimos que enfrentar cuánto dinero realmente ganamos y cuánto realmente podemos gastar. Y la respuesta fue, mucho menos de lo que habíamos estado gastando contigo ahí. En ese momento llegaron Mauricio y los niños. El encuentro fue emotivo pero tenso. Los niños corrieron a abrazarme, y me di cuenta de que realmente me habían extrañado. Abuela, ¿ya vas a regresar a casa?, me preguntó mi nieta menor. Estoy pensando en esa posibilidad, respondí, mirando significativamente a sus padres. Mauricio se veía diferente también. Más delgado, más serio, pero extrañamente más maduro. Mamá, gracias por venir, me dijo,
abrazándome con una intensidad que no había sentido en años. ¿Cómo has estado, hijo? Aprendiendo, respondió simplemente. Aprendiendo cosas que debería haber sabido hace mucho tiempo. Esa noche cenamos juntos la comida que Claudia había preparado. No era perfecta, pero era hecha con esfuerzo y cariño. Durante la cena, observé las dinámicas familiares. Mauricio ayudó a servir y a limpiar sin que nadie se lo pidiera. Claudia no se sentó hasta que todos estuvieron servidos, algo que nunca había hecho antes. Los niños, por primera vez en años, agradecieron la comida antes de comer. Pequeños cambios, pero significativos. Después de la cena, mientras Claudia acostaba a los niños y Mauricio lavaba los platos, me senté en la sala pensando en todo lo que había observado. Cuando regresaron, los tres nos sentamos juntos. ¿Qué piensas?, me preguntó Mauricio. Sobre nosotros, sobre cómo hemos cambiado. Pienso que han aprendido lecciones valiosas, respondí. Pero también pienso que apenas han empezado a entender realmente lo que significa respeto mutuo en una familia. ¿Qué más necesitamos entender?, preguntó Claudia. Era el momento perfecto para la siguiente revelación. Necesitan entender que las familias fuertes se construyen sobre honestidad completa, les dije. Y todavía hay cosas importantes que no saben sobre mí, sobre su padre, y sobre el futuro de esta familia. Vi cómo intercambiaron miradas nerviosas. Es hora de que sepan toda la verdad, continué. Pero esta vez, van a escucharla como adultos que han ganado el derecho a conocerla. Me recliné en el sofá donde había pasado tantas noches solitarias durante esos 5 años, pero esta vez me sentía diferente. Esta vez tenía el control total de la situación. Antes de contarles lo que necesitan saber, comencé, quiero que entiendan que estos 3 meses no han sido solo una lección sobre responsabilidad. Han sido una prueba para ver si realmente podían cambiar. Mauricio y Claudia se sentaron más cerca uno del otro, como si intuitivamente supieran que necesitarían apoyo mutuo. ¿Y aprobamos la prueba?, preguntó Mauricio con voz temblorosa. Parcialmente, respondí. Pero la verdadera prueba vendrá ahora, cuando sepan toda la verdad sobre la herencia de su padre. Saqué de mi bolso el folder que había llevado conmigo. El mismo que contenía todos los documentos que Roberto me había dejado. Su padre me dejó una carta muy específica, comencé. Una carta donde explicaba exactamente por qué había estructurado su testamento de la manera que lo hizo. Les mostré la carta original. Lean esto, les dije, entregándosela a Mauricio. En voz alta. Mauricio tomó la carta con manos temblorosas. Mi querido Mauricio, si estás leyendo esta carta, significa que has cometido errores graves en la forma de tratar a tu madre, y que ella ha tenido que enseñarte lecciones que esperaba que no fueran necesarias. Mauricio hizo una pausa, mirándome con ojos llenos de lágrimas. Papá sabía que esto iba a pasar. Continúa. El testamento que se leyó después de mi funeral no era el verdadero. Tu verdadera herencia está condicionada a que demuestres respeto genuino hacia tu madre. Ella controla completamente tu herencia, $200,000 si demuestra que has aprendido el valor del respeto. $200,000, murmuró Claudia. Todo este tiempo. Pero hay más, dije, tomando otro documento. Roberto también me dejó todo el resto, $1,200,000 en inversiones y propiedades. Dinero que he estado usando para subsidiar su estilo de vida durante estos 5 años. La habitación se quedó en silencio absoluto. $1,200,000, repitió Mauricio como si las palabras no tuvieran sentido. Mauricio, le dije, durante estos 5 años, ustedes han estado viviendo por encima de sus posibilidades gracias a mi generosidad silenciosa. Los $300,000 extra que han gastado, los cubrí yo. ¿Por qué no nos dijiste la verdad?, preguntó Claudia. Porque Roberto me pidió que no lo hiciera hasta que demostraran que podían valorarme por quien soy, no por lo que tengo. Mauricio se puso de pie. Todo este tiempo pensamos que dependías de nosotros. Cuando en realidad, ustedes dependían completamente de mí, terminé la frase. Claudia comenzó a llorar. Berenice, somos monstruos. ¿Cómo pudimos tratarte así? No son monstruos, les dije. Son personas que perdieron la perspectiva. La pregunta es, ¿qué van a hacer con esta nueva perspectiva? Mauricio se acercó. Mamá,
puedes perdonarnos. El perdón no se pide, se gana. Y ustedes han comenzado a ganarlo durante estos 3 meses. Saqué el último documento, el testamento modificado. He tomado una decisión. Mauricio, vas a recibir tu herencia. Los $200,000. Has demostrado que puedes cambiar. Pero hay condiciones permanentes. Nunca más volveré a ser la empleada doméstica de esta casa. Nunca más subsidiaré gastos irresponsables. Y nunca más toleraré falta de respeto. Por supuesto, mamá. Te lo prometo, dijo Mauricio. Las promesas son palabras. Quiero acciones. Me dirigí hacia Claudia. Tú has tenido la transformación más dramática. ¿Qué has aprendido? He aprendido que mantener una familia es trabajo de tiempo completo. Que cada comida, cada factura, representa esfuerzo de alguien. Y que tú hiciste todo eso por nosotros sin pedir nada a cambio. Pedía respeto, consideración. Y nosotros no te dimos ni eso, murmuró. Me senté junto a ella. ¿Sabes cuál fue el momento más doloroso para mí? Cuando dije que nadie te echaría de menos. No. Fue darme cuenta de que mis propios nietos me veían como parte del mobiliario. Los niños aprenden lo que ven. Continúe. Si ven a sus padres tratar a la abuela como empleada, eso aprenden. ¿Cómo lo arreglamos?, preguntó Mauricio. Con el ejemplo. Los niños observan lo que hacemos más que lo que decimos. ¿Vas a regresar a casa?, preguntó Claudia. Voy a regresar, pero como matriarca de esta familia, no como empleada. Contribuiré cuando considere apropiado, ayudaré cuando quiera hacerlo. ¿Y qué esperas de nosotros? Que continúen siendo los adultos responsables en los que se han convertido. Que mantengan sus trabajos, que cocinen, que limpien, que sean padres presentes. ¿Y si fallamos? Entonces me iré otra vez. Pero esta vez será permanente. Claudia habló. Durante estos 3 meses, por primera vez me sentí orgullosa de mí misma. Orgullosa de cocinar, de mantener la casa, de cuidar a mi familia con mis propias manos. ¿Y cómo se sintió? Mejor que cualquier cosa que el dinero hubiera podido comprarme. Por primera vez entendí por qué nunca parecías resentida por hacer tanto trabajo. Lo hacías porque amabas a tu familia. Exactamente. No la salvé con dinero, Claudia. La salvé enseñándole a salvarse a sí misma. Mauricio me tomó de la mano. Podemos ser una familia de verdad otra vez. Las familias fuertes no son aquellas que nunca cometen errores. Son aquellas que aprenden de sus errores y se vuelven más fuertes. Eso significa que vamos a estar bien. Significa que por primera vez en 5 años, tenemos una oportunidad real de estar bien. Esa noche me quedé a dormir en esa casa. Pero esta vez como la matriarca respetada de una familia que finalmente había aprendido el verdadero valor del amor, el respeto y la gratitud. Cuando desperté con el aroma del café que Mauricio preparaba y el sonido de Claudia cantando mientras vestía a los niños, supe que mi misión había sido cumplida. No los había salvado con dinero. Los había salvado enseñándoles a valorar lo que realmente importa en la vida.